Luis era un alfa de élite, mientras que yo era solo un omega común. Dos personas con una compatibilidad de feromonas tan baja, sin embargo, obligadas por la presión familiar, se vieron forzadas a un matrimonio por conveniencia. Aparte de los deberes conyugales durante los periodos especiales y algunos eventos públicos donde debíamos aparecer juntos, casi no teníamos comunicación en privado. Pensé que este matrimonio insípido como el agua continuaría para siempre, hasta que descubrieron que yo era un falso heredero. La familia Fernández tenía a otro omega con un linaje de élite, yo no era más que un impostor. Después de reflexionar largo rato, contacté a un abogado para redactar un acuerdo de divorcio y se lo envié a Luis, quien estaba de viaje de negocios. En realidad, me sentía bastante aliviado. Luis y yo no teníamos mucho apego emocional, y nuestras vidas y bienes estaban poco entrelazados. Por eso el acuerdo de divorcio pudo redactarse tan rápidamente. El documento, negro sobre blanco, detallaba claramente cada cláusula, exactamente como habían sido estos 3 años de matrimonio. Luis y yo también habíamos mantenido una clara separación. Tras echarle un vistazo, envié la versión digital a Luis. Encontremos un día para hacer los trámites. Después de enviar el mensaje, una fatiga inexplicable me invadió. A veces la vida es realmente absurda. Cuando me casé con Luis, ya había pensado que tal vez algún día terminaríamos divorciándonos. Luis era un alfa de una pureza de linaje extremadamente alta. Y aunque yo era un omega, mi pureza de linaje no era elevada. Nuestra compatibilidad de feromonas era solo del 82%. Si no fuera por el compromiso matrimonial entre nuestras familias, no estaríamos juntos. Pero nunca imaginé que el divorcio llegaría por una razón tan dramática. Yo no era el verdadero heredero de la familia Fernández. Hace años, el señor y la señora Fernández viajaron a su hacienda para veranear. Desafortunadamente se encontraron con un deslizamiento de tierra. El personal de rescate los reubicó temporalmente en un orfanato. La señora Fernández, asustada, entró en trabajo de parto prematuro, y en la confusión, tomó en brazos a un bebé que debería haber sido abandonado, a mí. Hasta hace unos días, Javier Fernández apareció por su cuenta. Tenía un rostro muy similar al de la señora Fernández y compartía sus mismas alergias. Las pruebas confirmaron que él era el verdadero heredero de la familia Fernández, un omega con el linaje más puro, y yo, solo era un bebé abandonado, que había vivido durante 25 años bajo la identidad del heredero de los Fernández, disfrutando de una vida privilegiada que debería haberle pertenecido a él, incluso convirtiéndome en el cónyuge de su alfa prometido. Supe esta noticia ayer, supongo que Luis ya lo sabía también. Revisé mi teléfono, Luis no había respondido, probablemente todavía estaba ocupado. Llevaba una semana de viaje, escuché que hubo problemas con un proyecto allí, algo complicado. Incluso si no respondía, podía imaginar su reacción. Sin duda, serena y contenida, respondería con un, de acuerdo. Siempre era así. Parecía que, aparte del trabajo, nada podía captar su atención. Yo no podía, este hogar tampoco. Quizás en el futuro, Javier sí podría. Dicen que su compatibilidad de feromonas con Luis alcanza el 98%. Son la pareja perfecta el uno para el otro. Al pensarlo, un dolor opresivo surgió en mi pecho. Ayer, cuando conocí a Javier por primera vez en casa de los Fernández, era tan apuesto y encantador. No solo poseía la apariencia perfecta de un omega de élite, sino que también sus gestos y modales eran naturales y elegantes. Una perla caída en el polvo, sigue siendo una perla. No como yo, que por más que me esforzara durante más de 20 años, nunca lograba el reconocimiento de mi familia. Tal vez así estaba bien, cada uno en su lugar, como debería ser. 2. La casa donde vivíamos ahora fue comprada específicamente por Luis como residencia matrimonial cuando nos casamos. Ya que pronto nos divorciaríamos, no debía seguir viviendo aquí. Aunque tenía algunas propiedades a mi nombre, todas eran regalos de la familia Fernández y de Luis. Nada de eso me pertenecía realmente, y no planeaba habitarlas. Salí, planeando alquilar un apartamento cerca de mi estudio para una transición temporal. Afortunadamente, el año pasado ya me había retirado del grupo Fernández para emprender mi propio negocio. Ahora, sin depender de los Fernández, tenía una fuente de ingresos estable y ahorros suficientes. Todavía recordaba cuando anuncié que dejaría el grupo Fernández para fundar mi propia agencia MCN, la fuerte oposición que enfrenté de mi familia. La única persona que me apoyó fue Luis. A los Fernández no les gustaba que hiciera cosas fuera de su plan. Solo esperaban que fuera un omega dócil, que aferrara firmemente el corazón de Luis, tuviera descendencia y consolidara la relación entre las dos familias. Decían que los más de 20 años de preparación que me habían brindado no eran para que me expusiera en público, ni para que me mezclara con gente indeseable. Ese día recibí una reprimenda y me senté en casa aturdido, ni siquiera noté cuando regresó Luis, hasta que encendió la luz y se sentó a mi lado. ¿Cómo va ese estudio MCN tuyo? Cuando contacté inversionistas, Luis había escuchado algo, pero era la primera vez que preguntaba. Negué con la cabeza, probablemente no se concrete.
La negativa de los Fernández hizo que varios inversionistas que originalmente veían potencial en el proyecto se retiraran. Era su forma habitual de obligarme a ceder. Al escuchar mi respuesta negativa, Luis no dijo nada, solo preguntó, ¿y tú todavía quieres hacerlo? En todos mis años, siempre había escuchado lo que debía, podía o no podía hacer. Era la primera vez que alguien me preguntaba si quería. Por un momento, me quedé sin reacción. Luis no era una persona de temperamento fácil, pero ese día mostró una paciencia inusual, observándome vacilar, titubear, hasta que finalmente solo asentí. Se levantó, rodeado por la calma y serenidad propia de un alfa de élite. Si quieres hacerlo, hazlo. Yo me encargo de la inversión. Si hay pérdidas, no importa, yo te respaldo. Siempre fue directo y claro al hablar, pero sus palabras fueron un estímulo enorme para mí, que me sentía perdido y confundido. Ahora, al recordarlo, si no fuera por el apoyo de Luis, mi situación actual sería aún más desventajosa. 3. Después de ver apartamentos, el cielo comenzaba a oscurecer, pero por suerte ya había elegido uno. No podría mudarme hoy, planeaba recoger mis cosas y pasar la noche en un hotel. Al regresar a casa, Luis todavía no había respondido mi mensaje. Tal vez no lo había visto, o quizás lo había visto pero no quería responder. Para él, esto probablemente tampoco era importante, quizás menos que una reunión de trabajo. Al pensarlo, una punzada de amargura surgió en mi corazón. Aunque cuando nos convertimos en cónyuges, fue la señora Fernández quien me obligó a aceptar usando el compromiso como presión. Después de 3 años de vida en común, había desarrollado cierto apego y dependencia hacia Luis. Después de todo, en cada celo difícil de soportar, era él quien me acompañaba con paciencia y consuelo. Cada vez que me marcaba, sus feromonas exclusivas no solo permanecían en mi glándula, sino que también se grababan profundamente en mi corazón. Las circunstancias de la vida son siempre tan impredecibles. Ignoré esa punzada de amargura, saqué mi maleta y comencé a empacar. Aparte de algo de ropa, no tomé nada más. En casa había muchos bolsos y relojes de marca, todos comprados por Luis, que yo casi no usaba. No me apasionaban estas cosas, pero Luis, al asistir a subastas y eventos benéficos, siempre compraba algunos artículos. Poco a poco, llenaron varios armarios. En realidad, él era bastante bueno conmigo. Una vez, durante una inspección a una fábrica de los Fernández, nos encontramos con una fuerte tormenta de nieve. Quedamos atrapados en un pueblo, los suministros, aunque no abundantes, eran suficientes para lo básico. En ese momento, todos los caminos estaban bloqueados, no sé cómo llegó Luis. Llevaba un abrigo, hasta sus pestañas tenían nieve, y los bajos de sus pantalones estaban empapados. Como alfa de linaje de élite, Luis siempre se mostraba sereno y seguro. Era la primera vez que lo veía tan desaliñado. Me preguntó si estaba bien. Llevaba 4 días atrapado en el pueblo, sin una sola llamada de los Fernández. Solo Luis se las ingenió para encontrarme. A veces también tenía la ilusión de que tal vez a Luis también le gustaba un poco. Especialmente cuando me marcaba, sus ojos fríos se llenaban de deseo por mí, luciendo profundamente apasionados. Pero en otros momentos, su mirada hacia mí era tan indiferente, y su tono de voz, distante. Creo que definitivamente era mi imaginación. Quizás solo eran las feromonas jugándome una mala pasada. Era imposible que Luis me gustara, su bondad hacia mí quizás era solo un sentido del deber. Después de guardar las cosas del dormitorio, fui a la sala a buscar mis documentos. Apenas abrí el cajón, se escuchó un sonido en la puerta. Luis había regresado. 4. Miré la hora, las 10:30. A Luis generalmente no le gustaba viajar de noche, a menos que fuera algo urgente. En ese momento, estaba en la entrada, con una leve fatiga entre sus cejas y algo de oscuridad en sus ojos. Probablemente ya lo sabía. De repente me sentí incómodo, desviando inconscientemente la mirada, buscando algo que decir. ¿Has regresado? ¿Ya cenaste? Luis murmuró un sí de manera indiferente, apartó su mirada de mí. Se cambió de zapatos y se quitó el abrigo. No sabía cómo enfrentarlo, entré rápidamente al dormitorio, y al ver la maleta recordé que había olvidado tomar mis documentos, así que di media vuelta para salir a buscarlos. Al girar, me encontré con Luis. Él miró mi maleta. ¿A dónde vas? Pensé que me preguntaba dónde pasaría la noche, así que respondí, hoy me quedaré en un hotel. Luis asintió, pasó a mi lado, abrió el armario y puso 2 conjuntos de ropa en mi maleta. Me quedé perplejo. Luis, con naturalidad, dijo, ¿no te has aburrido de estar en casa? Entonces vayamos a un hotel a cambiar de ambiente. Aunque lo decía de manera muy seria, por alguna razón mi rostro se calentó. Débilmente me defendí, no es eso. Ahora sospechaba que tal vez ni siquiera había visto el mensaje. Al pensarlo, el calor que había subido a mi rostro desapareció rápidamente. Saqué su ropa de la maleta. Luis, revisa WhatsApp, te envié algo. Luis, como si estuviera desafiándome, volvió a poner la ropa en la maleta, su voz era plana. ¿Qué cosa? No he recibido nada. ¿No lo recibió? Pero yo claramente lo había enviado. ¿Habrá fallado el envío? Saqué mi teléfono para confirmar,
pero antes de desbloquearlo me lo quitó. Luis de repente dijo mi nombre, Alejandro. No quiero ver mensajes en el teléfono. Ahora mismo estoy frente a ti, si hay algo, dímelo en persona. Me quedé atónito por un momento. Decirlo en persona. Decir que vamos a divorciarnos, que en realidad soy un impostor, que el Omega verdaderamente compatible contigo es otro, que finalmente no tendrás que seguir enredado con alguien que no te gusta. Al pensarlo, mi corazón dio un vuelco de dolor. Estas palabras, no sé por qué, de repente se volvieron difíciles de pronunciar. Pero incluso si pudiera retrasarlo por un momento, ¿qué haría después? Si no lo digo ahora, tarde o temprano tendré que hacerlo. Vacilé un momento, reuní valor y levanté la cabeza, apenas comenzando a decir, en realidad, yo. El teléfono de Luis sonó, tomó el dispositivo y salió. Primero contesto esta llamada. Me quedé parado allí, sintiendo una oleada de impotencia. Había visto en la pantalla de su teléfono que quien llamaba era la señora Fernández. 5. Sabía perfectamente lo que dirían en esa llamada. Igual que ese día en casa de los Fernández, cuando con rostro amable me dijo que los negocios entre las familias Fernández y Rodríguez no podían interrumpirse, y que el matrimonio por conveniencia era la forma más efectiva de mantener la relación, y que el linaje en dicho matrimonio debía ser puro. Implícitamente, no podía ser alguien falso como yo, de lo contrario carecería de sentido. Por primera vez, su rostro aristocrático mostró disculpa, diciendo que no debieron haberme presionado en su momento, que ahora no necesitaba someterme en un matrimonio, podía elegir libremente a mi pareja. Todas sus palabras, llenas de aparente preocupación, eran por mi bien, pero entre líneas, demarcaban límites conmigo. En realidad, no era necesario que lo hiciera. De lo que no me pertenecía, no tomaría ni un ápice más. Del hogar que no era mío, no me quedaría. Aprovechando que Luis estaba en la llamada, rápidamente terminé de empacar y salí con mi maleta, pero no sabía que Luis estaba justo en la entrada. Antes, cuando recibía llamadas, siempre iba al estudio, hoy simplemente se apoyó en el mueble de la entrada. En el aire flotaba un tenue aroma a cedro, las feromonas de Luis. Estaba irritable. Mientras vacilaba si acercarme, él, como sintiéndolo, miró hacia mí, y nuestras miradas se encontraron. Luis se enderezó, relajó el ceño y dijo con tono plano al teléfono, por ahora, hasta aquí, y colgó. Las feromonas en el aire fluctuaron por un instante. Luis miró mi maleta y arqueó una ceja. ¿Ya decidiste a qué hotel ir? No respondí, empujé la maleta para avanzar, pero él me detuvo. ¿Empacaste mi ropa? Guardé silencio. Luis soltó una risa fría. Alejandro, ¿adivinas si hoy te dejaré salir por esta puerta? Incluso si antes no había recibido mi mensaje, con esa llamada ya debería entender la situación. ¿Y ahora qué estaba haciendo? Apreté el mango de la maleta, esforzándome por mantener la voz estable. Luis, divorciémonos. Solo soy un impostor, tu verdadero compromiso matrimonial no es conmigo. Estas dos frases consumieron casi toda mi fuerza. No podía quedarme ni un momento más. Empujé la maleta, pero esta no se movió. Luis me agarró firmemente de la cintura, su voz contenía una ira reprimida. ¿Qué quieres decir? ¿Que eres un Alejandro falso? ¿Acaso la persona con la que me casé hace 3 años no eres tú? ¿La persona con la que compartí la cama no eres tú? Apreté el dobladillo de mi camisa sin decir nada. Entonces él me tomó la barbilla, obligándome a levantar la cabeza. Podía ver claramente la furia en sus ojos. El fuerte y familiar aroma de sus feromonas inundó mis fosas nasales, y mis extremidades se debilitaron. ¿Y ahora? ¿La persona que está frente a mí no eres tú? Habla. Mi garganta estaba seca y adolorida, no podía emitir sonido, solo asentí. Pero al hacerlo, las lágrimas acumuladas en mis ojos cayeron por mi rostro. Luis extendió la mano para secarme las lágrimas, la yema cálida de su dedo rozó el rabillo de mi ojo, provocando aún más llanto. Él suspiró. ¿No he regresado? Después de que me calmé un poco, Luis me cargó de regreso al dormitorio, me obligó a bañarme con él y finalmente me metió en la cama, encerrándome en sus brazos. En realidad, no entendía qué significaba esto para Luis. ¿Con un Omega más compatible apareciendo, porque seguía enredado conmigo? Asomé la cabeza para preguntar, él me miró, apagó la luz directamente y dijo con tono frío, a dormir. No me atreví a provocarlo más, así que me replegué de nuevo, cerré los ojos y me dispuse a dormir. 6. Al despertar al día siguiente, Luis no estaba en el dormitorio. Pensé que se había ido a trabajar, pero al salir a la sala lo vi leyendo un libro. Al verme, se levantó y trajo el desayuno de la cocina. Arregla tus cosas rápidamente, luego vendrá un estilista. Me sentí confundido. ¿Para qué? Luis me lanzó una mirada. Esta noche es el banquete de bienvenida de Javier, vendrás conmigo. Bajé la cabeza sin decir nada. ¿Qué sentido tenía que yo, un falso heredero, asistiera al banquete del verdadero heredero? Además, nadie me había notificado sobre el evento. Claramente, no era bienvenido. Miré a Luis, pero antes de poder hablar, me interrumpió, no se aceptan negativas. Yo, dejé el pan y murmuré, no quiero ir. Luis guardó silencio un momento, tomó un sorbo de café.
Mi periodo sensible está por llegar, si no estás conmigo, ¿qué hago si pierdo el control en público? ¿Es eso lo que quieres ver? Luis era elocuente, yo torpe al hablar, nunca podía ganarle en una discusión. Finalmente, bajo su supervisión, me arreglaron, me pusieron un traje y salí con él. El banquete de bienvenida de Javier era espléndido, asistía casi toda la élite de C. Cuando entramos juntos, las miradas de todos se concentraron en nosotros, llenas de curiosidad y escrutinio. Solo mis antiguos padres pusieron caras rígidas por un instante, pero solo un instante. Pronto recuperaron la compostura y se acercaron con entusiasmo. La señora Fernández tomó mi mano, sonriendo cariñosamente, hijo, hace tiempo que no vienes a casa. Retiré mi mano con disimulo. Durante el banquete, Luis me llevó a dar una vuelta y luego lo llamaron. Antes de irse, me pidió que lo esperara para regresar juntos. No me gustaban estos eventos sociales, así que fui solo al jardín. Apenas me senté, llegó la señora Fernández, con una manta en la mano. Me cubrió con la manta y se sentó a mi lado con una sonrisa. Hace viento, no te vayas a resfriar. Sabía que nunca perdía el tiempo en charlas triviales conmigo, así que esperé en silencio a que terminara. La señora Fernández suspiró y habló lentamente. Alejandro, en realidad, el regreso de Javier no te afectará en nada. A la familia Fernández no le importa mantenerte, aún puedes usar nuestros recursos y contactos. Pero este compromiso matrimonial es la excepción. Este compromiso fue acordado por las familias Fernández y Rodríguez, con la esperanza de una cooperación más profunda en el futuro. Es muy importante para los Fernández. Después de 3 años de matrimonio, aunque Luis ha sido bueno contigo, al final no hay un apego profundo. Si no fuera por este compromiso, ustedes no se habrían cruzado. No tienen hijos, y ahora ya no eres el verdadero hijo de los Fernández. ¿Has pensado si Luis seguirá siendo tan bueno contigo en el futuro? ¿Podrás asumir la responsabilidad de unir a las dos familias? Javier es diferente a ti, tiene un carácter abierto, sus feromonas son más compatibles con las de Luis. Y además, este compromiso debería haber sido entre Javier y Luis desde el principio, él es más adecuado que tú. Tu padre y yo creemos que aún eres muy inmaduro, esperamos que vayas al extranjero a estudiar más, a madurar. Cuando regreses, los Fernández te daremos un 5% de las acciones, seguirás siendo nuestro hijo. La luna colgaba alta en el cielo, medio cubierta por nubes, la noche era tranquila. Escuché en silencio, guardé silencio un buen rato. Tal vez por haber escuchado este tipo de palabras tantas veces, el dolor inicial había desaparecido, y en su lugar sentía una extraña calma. Desde pequeño, recibí muy pocas muestras de aprobación en la familia Fernández. Cuando lo hacía bien, me pedían hacerlo aún mejor la próxima vez. Cuando lo hacía mal, debía practicar día y noche, con la exigencia de mejorar obligatoriamente. Si hubiera sido antes, al escuchar esto, me habría entristecido mucho, pensando que aún no era lo suficientemente bueno, que no cumplía sus expectativas. Pero desde que, después del matrimonio, me alejé de los Fernández y nadie más interfirió en mi vida, poco a poco mi mentalidad comenzó a cambiar. Su aprobación parecía no ser tan importante. Me puse de pie e incliné levemente la cabeza hacia la señora Fernández. Señora Fernández, agradezco profundamente los años de crianza, no tengo forma de pagarlo. Si le es conveniente, puede calcular el dinero y esfuerzo invertidos en mí todos estos años, y yo se lo reembolsaré. Mi matrimonio con Luis sí se benefició de la influencia de los Fernández, eso no lo puedo negar. Ya que no soy su hijo, naturalmente no ocuparé este compromiso. Encontraré el momento para aclarárselo y devolverlo a la familia Fernández. En cuanto a las otras condiciones, lo siento, no puedo aceptarlas. Ya no soy su hijo, en el futuro cualquier indicación sobre mi vida por su parte, no la aceptaré. Dicho esto, me marché rápidamente. 7. Al salir del jardín, me recuperé en un rincón un buen rato antes de volver a entrar al salón. Quería irme a casa, pero no vi a Luis en el salón del banquete. Finalmente lo encontré en la terraza del segundo piso. A medio pasillo de distancia, aún podía ver que la persona a su lado era Javier. Los dos estaban apoyados en la barandilla conversando, Luis lucía sereno, con una leve sonrisa en los labios, y Javier hablaba animadamente, con expresiones muy vivas. A la distancia, sus auras parecían muy compatibles. Recordé de repente las palabras de la señora Fernández, comparado conmigo, Javier tendría más afinidad con Luis. Este compromiso, si fuera él, lo mantendría mucho mejor que yo. No sé por qué, cada vez que veía a Javier, podía sentir en él una vitalidad ardiente, que hacía que la gente, involuntariamente, posara su mirada en él. Quizás ese era el encanto de un omega de élite. Con solo aparecer, podía atraer todas las miradas. No como yo, siempre fácil de pasar por alto, ni inteligente ni agradable. Después de 3 años de matrimonio, tampoco logré que Luis se enamorara de mí. No subí a interrumpir, en cambio, di media vuelta y salí del salón del banquete. Por la noche soplaba el viento, fresquito en la piel. Esta zona era toda de urbanizaciones privadas, no era fácil tomar un taxi, así que caminé con la cabeza baja. Me esforzaba por no pensar,
pero en mi mente aparecían sin control las imágenes que acababa de ver. Un alfa tan poderoso como Luis, siempre serio y sin sonreír. Esa expresión tierna que mostró hoy, yo tampoco la había visto muchas veces. Al final, realmente no le gustaba. No había caminado mucho cuando de repente escuché que alguien me llamaba. Al principio pensé que era mi imaginación, hasta que escuché pasos apresurados detrás de mí y fui arrastrado a un abrazo familiar. Luis dijo con tono frío, ¿no te dije que me esperaras? ¿A dónde vas solo? La mayoría de las veces frente a Luis, yo era silencioso y dócil, pero en ese momento, de repente me dio un arrebato, quería dejarlo todo. Lo empujé, no te metas. El rostro de Luis se oscureció aún más, me sujetó con fuerza. Con una mano me tomó la barbilla obligándome a levantar la cabeza. ¿Que no me meta? ¿Quién más se va a meter? Seguí forcejeando, golpeándolo con fuerza, pronto nos divorci. Antes de terminar la frase, Luis me besó apretándome la barbilla. Esto no podía considerarse un beso, mordió mi labio con fuerza, me dolió tanto que me salieron lágrimas. Luis me miró fijamente, con una mirada feroz. Traga esas palabras que no quiero oír. Yo, luego me levantó en vilo y comenzó a caminar de regreso. No nos quedamos más tiempo en casa de los Fernández, manejamos directamente a casa. Al entrar el auto al jardín, antes de que mis pies tocaran el suelo, Luis me cargó. Me dejó en el sofá y trajo una toalla caliente y un botiquín. No fue hasta que vi la sangre en el talón de mi zapato que noté el dolor. Me había hecho una ampolla con el zapato, y luego se reventó. Luis frunció el ceño, algo impaciente. ¿De cuándo son estos zapatos? Mis pies no eran de una talla estándar, los zapatos comunes nunca me quedaban bien, siempre me salían ampollas. Después de casarme con Luis, todos mis zapatos los mandaba a hacer a medida, rara vez me lastimaban. Solo que hoy, al combinar la ropa, el estilista dijo a primera vista que estos zapatos combinaban perfectamente, así que me los puse. Me los regaló la señora Fernández en un cumpleaños. La mano de Luis se detuvo un momento mientras me aplicaba medicina, murmuró, si no te quedan bien, no los uses. Si te gusta el estilo, la próxima vez manda a hacer otro para medida. No dije nada, solo sentía la nariz muy agria. A veces realmente no entendía, si no le gustaba, ¿por qué tratarme bien? Ya sabía que era un impostor, ¿por qué fingía que no pasaba nada? ¿Qué significaba todo esto? Retiré mis pies de sus piernas, murmurando, no necesitas tratarme tan bien, total pronto nos divorciaremos. Luis acababa de guardar el botiquín, al escuchar esto lo dejó sobre la mesa de centro, produciendo un golpe seco. Alejandro, ¿solo sabes decirme estas cosas? Aparte de divorcio, ¿no hay nada más? ¿Nunca podré escuchar una palabra amable de tu boca? ¿Qué importa si la compatibilidad no es alta? Desde que esto sucedió, ¿me has preguntado siquiera una vez qué pienso? ¿Es que me desprecias tanto, que una y otra vez me empujas lejos? ¿En serio no tienes corazón? Luis dijo un largo discurso y luego salió dando un portazo, dejándome atónito, sentado allí. 8. Luis se fue, y la habitación volvió a sumirse en el silencio. Abracé mis piernas y enterré la cara entre las rodillas, agotado. Otra vez lo había arruinado todo. A veces también sentía que era una persona terrible, por eso siempre terminaba convirtiendo mi vida en un caos. No tenía un linaje noble, ni podía ser como Javier, que con solo aparecer ganaba el cariño de todos. Desde pequeño, también me había esforzado mucho. ¿Por qué nunca obtenía reconocimiento? ¿Por qué nunca era querido? No supe cuánto tiempo estuve sentado, hasta que se escuchó el sonido de la cerradura. Luis había regresado, con un tazón de sopa de wonton en la mano. Lo miré atónito, con la voz irreconociblemente ronca. ¿No te habías ido? Luis se acercó, su tono no era el mejor. Me fui a comprarte algo para cenar. Si no comes por la noche, te va a doler el estómago otra vez. Abrió el empaque y puso los bontones frente a mí. Come rápido, no les puse cebollín. Apreté los labios, me acerqué lentamente al sofá, tomé la cuchara y comencé a comer. En la casa reinaba la quietud, nadie hablaba. Después de un rato, Luis suspiró suavemente. Alejandro, ¿de verdad quieres divorciarte de mí? Agaché la cabeza. ¿Acaso importa lo que yo quiera? Esta nunca fue una promesa entre tú y yo, solo ocupé un lugar que no me correspondía. Luis hizo una pausa, su tono se volvió serio. Claro que importa. ¿Crees que soy alguien que se deja atar por un compromiso matrimonial? En ese entonces elegí a los Fernández por ti, no te elegí a ti por los Fernández. Incluso si nos divorciáramos, no marcaría a Javier. Este estúpido compromiso, si yo no acepto, simplemente no tiene valor. ¿Entendido? En ese momento, mi mente pareció dejar de funcionar. Apreté la cuchara, olvidando cómo reaccionar. Así que te pregunto de nuevo, ¿eres tú quien quiere divorciarse de mí? Luis estaba sentado en el sofá, inclinado ligeramente hacia adelante. Sus ojos fríos mostraban un atisbo de ansiedad y expectativa, pero sobre todo ternura, posados en mí como si miraran algo muy valioso. Las lágrimas comenzaron a caer incontrolablemente. Sacudí la cabeza con fuerza. No quiero, pero ella me obliga a divorciarme, dice que robé el compromiso de los Fernández, y no quiero deberle nada. Luis dejó escapar un suspiro de alivio y me abrazó.
No le debes nada a nadie. Yo me encargaré de los Fernández. Como si no hubiera escuchado lo del divorcio, no lo vuelvas a mencionar. 9. Al día siguiente desperté en los brazos de Luis. Antes, incluso después de estar juntos, rara vez dormíamos abrazados así. La mayoría de las veces, cada uno ocupaba su lado de la cama. Aún no estaba acostumbrado. Quise alejarme sigilosamente, pero apenas me moví, él me atrajo de vuelta. La voz de Luis sonaba un poco ronca. ¿Despierto? Asentí. Luis me miró y sonrió. Tienes los ojos hinchados como huevos. Yo, ayer no sé qué me pasó, no podía dejar de llorar, hasta me olvidé de preguntar lo importante. Ahora no parecía el mejor momento, pero no podía contenerme. Giré la cabeza y murmuré, ayer te vi con Javier, hablaban muy animados. Tú siempre eres duro conmigo, casi nunca me sonríes así. Luis guardó silencio un momento. ¿Cuándo? Dije las palabras clave, segundo piso, en la terraza. Luis soltó una risa. ¿Así que por eso te escapaste solo de casa? Yo, después de hablar con la señora Fernández ayer, en realidad quería aclarar las cosas con Luis. Si de verdad no le gustaba, estaba dispuesto a divorciarme. Si él también quería seguir conmigo, por este compromiso equivocado, podría encontrar otra forma de compensar a los Fernández. Pero ayer, al verlo con Javier, la aura de un alfa y un omega de élite, tan compatibles, me eché atrás otra vez. Sabía que mi carácter no era agradable, siempre indeciso y complicado, pero tenía miedo de escuchar otra respuesta negativa. Estos días ya había escuchado demasiadas. Mis padres biológicos me abandonaron, mis padres adoptivos me despreciaban, todo lo que hacía era desaprobado. Si Luis también me rechazaba, realmente sentiría que no servía para nada. No quería ser tan patético, por eso prefería ser yo quien rechazara a Luis. Así no sería el abandonado. Pero no quería contarle este pensamiento a Luis. Luis suspiró suavemente. Yo tampoco quería reír, pero él dijo que nosotros hacíamos buena pareja. Yo, ayer discutí con los Fernández, pensaba llevarte directamente a casa, pero al pasar por la terraza del segundo piso me encontré con Javier. Preguntó qué requisitos había para una entrevista en tu empresa. Quería ser creador de contenido cómico. Me pareció extraño. Ayer cuando fuimos todo estaba bien. ¿Cómo de repente te fuiste solo? Pensé que los Fernández te habían hecho enojar, resulta que alguien estaba celoso. Yo, la voz risueña de Luis hizo que mi rostro ardiera, me escondí bajo las sábanas sin decir nada. Por más lento que fuera, ahora entendía que Luis también sentía algo por mí. Así que asomé la cabeza de nuevo. Luis, ¿por qué antes eras tan frío conmigo? Pensé que no te gustaba. Luis guardó silencio un momento, apoyó la barbilla en mi cabeza. Pensé que no querías que me gustaras. Antes de casarnos, escuché que en casa hacías berrinche por no querer casarte conmigo. Después de la boda, cada vez que me veías, desviabas la mirada. Temía que me odiaras más. Cuando se pactó el compromiso, sí me rebelé un tiempo en casa, pero no por tener que casarme con Luis, sino porque la señora Fernández exigía que tuviera un hijo el primer año de matrimonio. Siempre supe que los Fernández no me darían la oportunidad de un amor libre, así que en realidad, casarme con cualquiera era igual. Luis tenía buena apariencia y carácter. Casarme con él no me desagradaba tanto. Extendí los brazos y abracé a Luis. Entonces, de ahora en adelante, no seas tan frío conmigo, dime más que te gusto. Si no lo dices, pensaré que no te gusto. Está bien. Como Luis y yo no dimos señales de divorcio, los Fernández tampoco me contactaron más. La tormenta causada por el heredero verdadero y el falso parecía haber pasado. Aunque recientemente escuché que Javier había armado un gran escándalo en casa de los Fernández. 10. Después del banquete de bienvenida, no volví a casa de los Fernández, ni contacté a la familia. Más tarde, supe por casualidad que Javier se había fugado de casa, y que la señora Fernández había terminado en el Hospital del Coraje. No presté mucha atención. Un día, durante una reunión en la empresa, recibí una llamada de Javier. Hermano, ¿tienes tiempo para venir a rescatarme de la comisaría? Por su voz, pensé que le había pasado algo, así que me apresuré a la comisaría. Resulta que lo encontré agachado junto a un grupo de tipos con el pelo teñido. El policía me explicó que Javier fue a comprar un burrito a un puesto callejero y se encontró con que 3 matones estaban extorsionando a la señora mayor del puesto. Javier agarró una silla y se puso a pelear con ellos. 1 contra 3, Javier terminó bastante golpeado, pero los 3 gamberros tampoco salieron bien librados. Después de sacar a Javier, compré medicamentos en una farmacia y le curé las heridas en el asiento trasero del auto. La próxima vez llama a la policía. No te pelees, es muy peligroso. Javier se encogió de hombros con indiferencia. De otras cosas no puedo hablar, pero con esos 3 flacuchos no tengo miedo, he peleado con tipos más fieros. Mi mano se detuvo, pero antes de que pudiera hablar, Javier me tapó la boca. Alto, alto, no me pidas perdón. Que nos hayan cambiado no fue tu culpa, es culpa de ellos, que ni reconocen a su propio hijo, unos tarados. Ahora hasta me arrepiento de haber vuelto con los Fernández, tienen demasiadas reglas, esto no se puede hacer.
Aquello tampoco, hasta comer en puestos callejeros me regañan, y encima me hacen gaslighting. Ni un día me criaron, y apenas aparezco me dicen que mi linaje es puro, que me van a usar como mercancía para intercambiar por recursos. Dios, ¿es que en la alta sociedad son tan absurdos? La verdad, creo que la pasaste muy mal estos más de 20 años cambiados. No fue que disfrutaras por mí, fue que sufriste por mí, yo no aguanto eso. Javier hablaba sin parar, como una ametralladora. Quise intervenir, pero no pude. Recordé lo que Luis dijo ese día, que quería ser creador de contenido cómico. La verdad, sí tenía potencial. Después de curarlo, le pregunté a dónde iba, si de regreso a casa de los Fernández. Javier negó con la cabeza como un sonajero. No vuelvo, ni loco vuelvo, es sofocante. Prefiero ser un omega vagabundo. Lo único malo es que, como no obedezco, me congelaron las tarjetas. ¡Qué fastidio! Debí gastar más antes. ¡Qué pérdida! Javier se rascó la cabeza, frustrado. Silenciosamente, saqué una tarjeta y se la di, usa esta. Javier se quedó pasmado, tomó la tarjeta y gritó emocionado. Hermano, eres mi hermano de verdad. Aunque solo me llevas unos días, te reconozco como mi hermano mayor. No hagas caso de su gaslighting. Todos en mi residencia te admiran, nos encantan varios creadores de tu empresa. Tu intuición para las tendencias en Internet es increíble. Rara vez alguien me halagaba tan directamente, me sentí un poco avergonzado con lo que decía. Ah, sí, casi se me olvida lo importante. Dicho esto, sacó del bolso un documento. Un contrato de transferencia del 5% de las acciones del Grupo Fernández. Mamá y papá te lo mandan, dicen que siempre serás hijo de los Fernández. Al principio te presionaron para divorciarte, luego vieron que no podían separarlos e intentaron ganarte. Aunque sus métodos dan asco, el dinero es real. No lo rechaces, acéptalo obligatoriamente. Pero, ¿sabes? Luis, como alfa de élite, está muy guapo. Ese día los escuché discutir. Luis dijo que si se atrevían a buscarte otra vez, retiraba la inversión. Me dieron ganas de sipearlos. Tomé el documento, lo pensé un momento y al final lo acepté. 11. Desde que Javier se fugó de casa, vivió en mi casa. Al principio, Luis no le prestó mucha atención, pero luego, al verlo siempre siguiéndome, poco a poco comenzó a sentir celos. Esa noche, estaba cepillándome los dientes en el baño cuando Luis se acercó por detrás. Esta noche no te acuestas más con él. Apenas terminó de hablar, Javier llamó a la puerta. Hermano, ¿ya terminaste? Ya preparé la película, te espero en mi cuarto. Luis, con los dientes apretados, dijo, no vayas. Yo, riendo, lo aparté y me escabullí al cuarto de Javier. Habíamos quedado en ver una película de terror hoy. Al final, Luis no pudo soportarlo más y directamente le compró a Javier un apartamento cerca de la universidad, con una pequeña sala de cine incorporada. Le ordenó que de ahora en adelante viviera en su propia casa y no apareciera cada 2x3 por la nuestra. Con su propio lugar, Javier aún menos regresó a casa de los Fernández. Los Fernández, al principio intentaron usar los mismos métodos que usaron conmigo para disciplinar a Javier, pero luego vieron que no funcionaban e intentaron mejorar la relación. Últimamente, la señora Fernández me contactaba con frecuencia, insinuando lo obediente que había sido desde pequeño, lo mucho que le había ahorrado preocupaciones, e incluso comenzó a reconocer mi empresa. Esas palabras que antes anhelaba y nunca escuchaba, ahora me llegaban hasta el cansancio. Yo estaba ocupado, generalmente ponía el altavoz y dejaba el teléfono a un lado. Con los Fernández, agradecía su crianza, cumpliría con la piedad filial que un hijo debe, pero más allá de eso, ahí terminaba. 12. El día de nuestro cuarto aniversario de bodas, Luis y yo fuimos de vacaciones a una isla tropical. Javier, haciendo su doctorado en Estados Unidos, me llamó por videollamada. Luis la colgó de un golpe. 8 llamadas al día, ¿no tiene modales? ¿Acaso no sabe que eres una persona con compromiso? Me pareció gracioso, últimamente te estás volviendo más inmaduro, te pones celoso por todo. El otro día fui a una reunión de negocios y me encontré con un alfa con quien tuve algo en la universidad. Luis, que estaba de viaje de negocios, al enterarse, regresó esa misma noche. En ese entonces, ese alfa me cayó bien simplemente porque mi vida era muy opresiva y él, casualmente, sabía cómo hacerme reír. Solo que después descubrí que su coqueteo conmigo era mientras tenía novia, así que corté todo contacto. Casi había olvidado estos asuntos, no sé de dónde los supo Luis. Esa noche me tuvo despierto hasta la madrugada, casi me desarmó. Estar celoso de ese alfa era comprensible. Pero hasta de Javier, si solo éramos 2 omegas. Luis, ¿cómo no me di cuenta antes de que eras tan celoso? Luis sonrió burlonamente, su mirada sobre mí llena de significado. En realidad, siempre he sido una persona rencorosa. ¿No lo sabías? Crecí remojado en tus celos. Yo, pensé que bromeaba, pero al ver su expresión, no parecía broma. De repente, tuve una idea y lo interrogué. Luis, ¿cuándo comenzaste a gustarme? Luis colgó otra llamada de Javier y directamente apagó mi teléfono. Me levantó en brazos y se dirigió al dormitorio.
Esa es una historia larga. Esta noche tenemos mucho tiempo, te la cuento poco a poco. La ventana corrediza de la habitación no estaba completamente cerrada. La brisa nocturna rozaba la superficie del mar, acariciaba la playa y finalmente levantaba las cortinas de gasa de la habitación, agitándolas con fuerza. La humedad salada del mar entraba en la habitación, extendiéndose rápidamente por todo el espacio. Esta noche, las estrellas brillaban, suaves y prolongadas. 13. Epílogo, tercera persona. ¿Cuándo comenzó a gustarle a Alejandro? Hace mucho tiempo, tanto que el propio Luis casi lo olvida. Solo recuerda que al principio le resultaba un poco molesto. De pequeño, Alejandro lloraba mucho, si le regañaban, lloraba, si se caía, lloraba, si hacía la tarea, lloraba, si tocaba el piano, también lloraba. Cada vez que Luis lo veía, sus ojos estaban rojos, algo que le fastidiaba. No entendía cómo podía tener tantas lágrimas para derramar todo el día. Pero Alejandro también era muy querido. Desde pequeño era guapo, blanco y regordete, siempre dispuesto a compartir cualquier golosina. Cada vez que Luis lo veía rodeado de gente, se fastidiaba más. Le parecía ruidoso. En la secundaria, Luis y Alejandro estaban en la misma clase, pero en total no hablaron ni 10 veces. Una de las razones era la distribución de los asientos. Luis creció rápido, ya en secundaria era muy alto, así que generalmente se sentaba en la última fila. Alejandro se desarrolló tarde, en secundaria era más bajo que sus compañeros, especialista en la primera fila. Así que Luis, sentado atrás, veía todos los días a Alejandro jugando y riendo con los demás. Su umbral para la risa era muy bajo. Los chicos decían cualquier chiste aburrido y él se reía a carcajadas. No entendía qué tenía de gracioso. Inmaduro. Luego, en la preparatoria, Luis ya no estaba en la misma clase que Alejandro, ni siquiera en el mismo piso. No lo veía con tanta frecuencia, pero las pocas veces que se cruzaban en el camino, Alejandro iba con la cabeza gacha. No lloraba, ni reía, como un muñeco. Cada vez que pasaba, Luis se sentía fastidiado todo el día. ¿Estaría enamorado? En las series, después de una desilusión amorosa la gente quedaba así, pero esta duda pronto se resolvió. Alejandro no tenía una desilusión amorosa, solo estaba ahogado por la estricta disciplina familiar. Fue un día lluvioso. Luis jugaba baloncesto en el gimnasio y al salir vio a Alejandro parado bajo el techo, ensimismado. Pensó en hacer como que no lo veía y seguir de largo, pero al pasar a su lado, Alejandro le agarró la esquina de la chamarra. Alejandro lo miró y dijo, Luis, ¿podrías salvar a ese gatito? Luis se sorprendió, ¿él lo conocía? Pero Luis en ese entonces pasaba por una etapa algo rebelde, pensaba que los chicos debían ser cool. Así que, al hablar, su tono fue duro, ¿y tú por qué no lo salvas? Alejandro se encogió un poco y titubeó, me regañarían si se me ensucia el uniforme. En ese momento, Luis pensó que era solo una excusa, pero aún así buscó una caja de cartón para hacerle un refugio al gatito. Hasta que tiempo después, otra vez, Luis pasó por la casa de Alejandro. Era ya vacaciones de invierno, Luis había terminado la tarea hacía mucho y pasaba todo el día jugando. Regresó a casa a medianoche y vio que la luz de la habitación de Alejandro seguía encendida. El joven estaba sentado frente al piano, su figura delgada reflejada en la ventana. Sus hombros temblaban. Lloraba mientras practicaba piano. Luis supo después que Alejandro había obtenido el segundo lugar en un concurso de piano. Por eso, durante todas las vacaciones no podía salir a jugar, tenía que encerrarse en casa practicando. Luis recordó al Alejandro parado bajo el techo, que bajó la mirada y dijo que lo regañarían si se ensuciaba el uniforme. En ese momento, Luis pensó que los Fernández realmente tenían un problema. Y desde ese momento, Luis comenzó a fijarse más en Alejandro. A veces creaba encuentros casuales a propósito, pero la educación opresiva de los Fernández era demasiada, casi nunca volvió a verlo reír. Cada vez bajaba más la cabeza, muy infeliz. De adulto, Alejandro se volvió aún más atractivo, nunca le faltaron pretendientes alfa. A veces se topaba con algunos insistentes que le daban cartas de amor. Cada vez que Luis las veía, las tiraba a escondidas. Si esas cartas llegaban a manos de los Fernández, no sabía el lío que podían armar. Alejandro no sabía nada de esto, pero Luis, durante 2 años, anduvo detrás de él tirando cartas de amor. Incluso advirtió a algunos pretendientes demasiado entusiastas. Y cuando Alejandro se enfermaba, le dejaba medicinas escondidas en su cajón. Ni él mismo sabía por qué lo hacía, pero siempre actuaba antes de pensarlo. Al terminar la preparatoria, Luis y Alejandro fueron a universidades diferentes, pero en la misma ciudad. La ciudad no era grande, solo que sus caminos eran distintos y generalmente no se veían. Fue un amigo en común quien le contó a Luis que Alejandro parecía estar enamorado. Ese mismo día, Luis fue a su universidad y, para su mala suerte, vio al alfa con quien Alejandro coqueteaba teniendo una cita con su novia Omega de otra escuela. Luis lo golpeó y lo obligó a confesar y cortar contacto con Alejandro. Supo que Alejandro estuvo triste mucho tiempo, incluso lloró varias veces. Luis estaba irritable.
¿Le gustaba tanto ese desgraciado? ¡Qué mal gusto! Al graduarse de la universidad, la familia de Luis comenzó a buscarle posibles parejas para un matrimonio por conveniencia. Él no quería, siempre odió que lo manipularan. Hasta el día que vio que quien llegaba a la fiesta era Alejandro. Tampoco estaba mal. Total, él tampoco era feliz en casa de los Fernández, pero no esperaba que Alejandro reaccionara tan mal, armando un escándalo en casa por no querer. Luis pensó que lo odiaba, o que aún no olvidaba a ese desgraciado. Pero fuera cual fuera el caso, al final el compromiso debía cumplirse. Luis lo veía claro, si no era él, sería otro. Los Fernández no lo dejarían tener un amor libre, así que mejor que fuera él. Al menos él no tendría tantas reglas, ni lo haría sufrir. Después del matrimonio, Luis viajaba cada 2 por 3, no solía quedarse en casa, e incluso en la intimidad era extremadamente contenido. Pensaba que si Alejandro vivía más cómodo, este matrimonio podría durar más. Luis no había considerado confesar sus sentimientos, pero Alejandro era miedoso y había sido muy disciplinado por los Fernández. Si supiera que Luis estaba enamorado de él, seguro se asustaría mucho. Con su carácter, probablemente después no sabría cómo tratarlo. Así que Luis pensó, bueno, tampoco era algo tan importante. Mientras él pudiera estar un poco más tranquilo y feliz, lo demás no importaba. Este matrimonio tranquilo duró 3 años, y Alejandro también comenzó a cambiar poco a poco. Poco a poco se alejó de los Fernández, encontró un trabajo que le gustaba y para el que era bueno. Ya no siempre iba con la cabeza gacha. Algunas cosas que los Fernández le pedían, tampoco las aceptaba siempre. La vida matrimonial de ambos parecía estar mejorando. Por ejemplo, cuando Luis volvía de viaje, Alejandro iba a recogerlo si tenía tiempo. En casa aparecieron por primera vez pantuflas de pareja. A veces, durante sus momentos de intimidad, Alejandro rodeaba su cuello y le preguntaba si podía viajar menos. Luis, secretamente contento, pensaba que este amor pronto daría frutos. Y entonces, durante un viaje de negocios, recibió el acuerdo de divorcio que Alejandro le envió, tan repentino que Luis se aturdió. Después supo lo que había pasado con los Fernández. Luis sabía que los Fernández seguro lo estaban presionando otra vez. Conteniendo su enojo, quiso enviarle mensajes, llamarlo, pero no sabía qué decir. Esos 2 mensajes lo irritaban aún más, así que mejor los borró y actuó como si no los hubiera recibido. Ese mismo día, Luis regresó a casa. Por suerte llegó temprano, si no, se quedaba sin esposo. Fin.